Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y amigos de este segmento Comida para Águila. Hoy tenemos un banquete que nos ayudará a emprender un mayor vuelo. Tenemos hoy un banquete muy exquisito para todos ustedes, como siempre, en este tiempo tan especial. Estoy compartiendo este tiempo en maravilloso segmento con un compañero de la red del Ministerio Sunshine, el doctor Daniel Hernández, pastor en la ciudad de Kendall, Miami, aquí en el estado de la Florida, quien hace la tarea pastoral a través de muchas fases. Primero es pastor de la iglesia Jesucristo Admirable Consejero, que está en la ciudad ya mencionada, pero además de eso ejecuta la tarea como hombre que conoce científicamente el manejo y el conocimiento de la conducta humana. Tiene un doctorado, pertenece al board del estado de la Florida y está legalmente constituido como un consejero. Es un gran colaborador de la red de Ministerio Sunshine. Es un colaborador para nuestras familias y para nuestros pastores. En este día tan especial, le doy la bienvenida a nuestro querido ministro, doctor Daniel Hernández. Adelante, querido pastor. Bendiciones, amado obispo. Qué privilegio el poder estar aquí con usted a través de esta plataforma. Pues bendiciendo primero a nosotros mismos, porque hay una gran bendición, ¿verdad?, en llevar la palabra y enseñar. Y después bendiciendo en el nombre de Jesús a todos esos amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, pues que sintonizan cada vez que sale a través de esta plataforma, este programa, esta herramienta útil en las manos de Dios. Amén. Gracias, obispo. Ministro, ¿cuántos años lleva ahí en Kendall ya desarrollando la tarea pastoral? Amén. Tenemos ya unos 17 años pastoreando por la gracia de Dios. La iglesia, como usted mencionó, Jesucristo Admirable Consejero aquí en Kendall, y es un privilegio el poder estar trabajando para el Señor en la viña del Señor. Aleluya. ¿Hay algún efecto, algún resultado que la iglesia produce a la comunidad a través de su formación académica? ¿De qué manera la iglesia Jesucristo Admirable Consejero tiene una buena oportunidad para bendecir la comunidad a través de su capacidad profesional? Amén. La visión de nuestra iglesia es primero traer almas a los pies de Cristo, ¿verdad? Enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y como segundo punto, nuestra visión es traer pues sanidad en el área emocional a individuos, a matrimonios y a familias que sufren como consecuencia de males emocionales que vienen en orden transgeneracional, de padres a hijos, y también, ¿por qué no?, que se heredan durante el discurrir de la vida propia. O sea, tenemos la visión directa de trabajar con las personas en el área de la salud mental. De hecho, tenemos sesiones de charlas familiares, charlas individuales, charlas matrimoniales que coadyuvan en ese sentido, en ayudar a las personas a salir, a poder vencer sus problemas emocionales, que son muchos. Queríamos también, querido ministro, porque queremos que las personas sepan, y por eso lo tengo a usted aquí, no es que no tengamos la revelación, tenemos la revelación, pero queremos tener el origen y el punto de vista en donde se origina esta problemática de la soberbia
en el ser humano y hemos querido tenerlo para que ustedes desde el punto de vista académico, científico, podamos tocar el tema. Y yo sé que va a ser de grandes bendiciones para nosotros, porque aunque nosotros conocemos la palabra, pero estamos carentes de tener conocimiento y experiencia día a día de la palabra para ir escalando los peldaños que Dios exige con nuestro carácter, con nuestra vida, con nuestro testimonio y con tantas cosas agradables que debemos producir de nosotros hacia otros. Entonces le agradezco y le pregunto en ese tono, ¿dónde usted aprende el manejo de esto técnicamente para que las personas sepan quién está tratando el tema? Sí, gracias, obispo. La soberbia, o lo que es lo mismo, el orgullo, la altanería, la arrogancia, la altivez, que son sinónimos, tienen un origen espiritual, pero también una acepción emocional que se puede estudiar como las demás emociones del ser humano. Si definimos la soberbia desde el punto de vista académico, diríamos que es un sentimiento de superioridad. Y quiero que grabe esa palabra aquí en la mente, usted, obispo, y los demás hermanos que nos escuchan. Es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¡Wow! Esa definición es tremenda porque nos pone en una situación a nosotros como cristianos de deuda con el Señor, porque es pecado definitivamente el creerse superior a los demás. Una definición breve de la soberbia es hacer un esfuerzo exagerado por sobresalir. Fíjese que la base de la soberbia es precisamente todo lo contrario. Dice que es el resultado de una compensación, tratar de compensarnos de un sentimiento precedente de inferioridad. ¡Wow! O sea, la base del orgullo, de la prepotencia, de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, es un complejo de inferioridad. Increíble, ¿verdad? Y este esfuerzo, ¡wow! sí, este esfuerzo exagerado por sobresalir tiene el propósito de compensar ese sentimiento de inferioridad. O sea, una interrupción, me está usted ahí asustando. Quiere decir que si yo muestro esa actitud de superioridad es porque en realidad soy inferior internamente. Definitivamente. Y entonces quiere igualarse al que usted considera o piensa que es mayor que usted, que tiene más talentos, que tiene más virtudes, que tiene mejor forma de hablar, mejor forma de expresarse, que ora mejor, que predica mejor, que maneja mejor las relaciones sociales. Entonces eso crea celos, complejos de inferioridad, y al final usted va a tratar de compensar, o vamos a tratar de compensar esos sentimientos de inferioridad, esos complejos de inferioridad, precisamente cambiándolos, compensándolos con un sentimiento de superioridad. Por lo tanto, la base en donde se asienta la altivez, la soberbia, es un complejo de inferioridad. ¡Wow! Entonces, ese complejo de inferioridad exactamente produce actitudes que va a afectar a otros. ¿De qué manera? Definitivamente, porque este complejo de inferioridad, estos sentimientos de inferioridad van a conducir a formas exageradas, y subrayo la palabra, a formas exageradas de autocompensación y lucha por la superioridad. Entonces voy a tener un comportamiento que va a formar parte de mi estilo de vida. Voy a sacar el pecho, voy a erguir la frente y me voy a considerar superior a los demás. Voy a mirar a los demás por encima de mi hombro. Y ahí está la base de lo que es la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez y la arrogancia. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, wow, eso es impresionante. Quiere decir que la manifestación de un inferior es como manifestándose superior públicamente.
Con eso compensa su sentimiento de inferioridad. Fíjese que la gente sana, mi querido obispo, emocionalmente, aún tenga dinero, aún tenga posición, aún tenga títulos, aún tenga abolengo, siempre se va a mantener humilde. Conozco personas así, las admiro profundamente. Personas que aún dentro de esos talentos, esos dones, esas riquezas, esa fama que tiene, conservan su mansedumbre y su humildad, como nos dijo Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hay un premio: hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, pero una cosa, ministro, otra cosa. Como usted es un profesional de la salud mental y que día a día usted siempre va a recibir personas, cuando usted recibe una persona con esa característica de la superbia, ¿cuáles son cómo usted lo diagnostica y qué usted le recomienda en lo que es la recomendación de la ciencia para ayudarlos a superar esa situación? Sí, como estas personas tienen un sentimiento de inferioridad, de valoración bajo, entonces voy a notar rápidamente en la misma evaluación inicial que muestra un complejo de superioridad por la forma en que se comporta, por la forma en que habla, por la forma en que se sienta, por la forma en que gesticula. Se puede uno dar cuenta rápidamente cuando una persona está tratando de compensar un complejo de inferioridad a través del orgullo, de la soberbia, por lo que se llama body language, lenguaje no verbal. ¡Wow! Cuando nos damos cuenta de eso, entonces nos damos cuenta que estas personas están tratando de compensar, buscar lo que se llama supercompensación a través de una superioridad exagerada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descubrir, develar el sentimiento subyacente. Y muchas veces a la gente le sorprende y dice: de verdad que yo tengo un problema de autovaloración personal bajo, y entran en el proceso de negación. Dicen: no, yo no, usted está equivocado, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que me digan que estoy equivocado, ya yo los rodeé con preguntas en las cuales él o ella me develaba el verdadero sentimiento o emoción subyacente, para entonces atraparlo para beneficio propio, ¿verdad? Para beneficio personal, atraparlo en sus propias respuestas. Ahora, ministro, también eso es como si fuera un trastorno. No está como si fuera un trastorno. Sí, no está contemplado en el DSM-5, en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. No está contemplado como un trastorno, pero sí podemos verlo en las manifestaciones de la personalidad. Por ejemplo, la personalidad narcisista, el trastorno de personalidad narcisista, casi siempre, en la mayoría de los casos, va a tener un trasfondo básicamente de inferioridad. El narcisista se considera a sí mismo como más importante, como más hermoso, es egoísta en grado superlativo, no considera el éxito de los demás, sino solamente su propio éxito, se ¿cómo se dice cuando te das a ti mismo promoción? Se autopromociona a sí mismo: yo soy, yo tengo. Y por esa vía podemos determinar que tiene un problema serio en el área de lo que se llama trastornos de personalidad, que es la personalidad narcisista la que más se destaca allí. O sea que sí, parte de un trastorno. Además, wow. Entonces, quiere decir que también a ese tipo de personas se le hace difícil aceptar la realidad de otro, o sea, aceptar que ha fallado, o sea, se considera una persona que no falla
no admite que ha fallado, es difícil trabajar entonces con una persona que opera en él ese espíritu de soberbia. Sí, esta persona se va a creer superior a los demás y no va a aceptar el haber fallado. Son personas que son difíciles de llevar a la verdad porque están en negación, denial, están en negación, no aceptan el que puedan equivocarse. Hay una acepción interesante y usted se va a reír cuando yo se la diga, pero que está contemplada en los libros de psicología y se llama autodivinización. Autodivinización. ¡Wow! Espérese, Sí. espérese. Interesante, ¿verdad? Divinización. Sí. ¡Wow! Alfred Explíquenos eso, Adler, ministro, explíquenos eso. Alfred Adler, nos sonreímos porque esto en realidad es tan interesante el conocimiento que le provoca a uno la curiosidad, pero esto no es para reírse, es un asunto extremadamente doloroso para la persona que lo padece y también doloroso para la persona o las personas que lo sufren alrededor de esa persona que se autodiviniza. Mire, mi amado obispo, en el área, en el scope, en el área en donde nos movemos, que es un área sobrenatural, esto es muy común. Esto es bastante común. Gente que se creen predestinados, super ungidos, y que los demás están por allá abajo, bien abajo de la altura que ellos han alcanzado. Precisamente en el libro y es interesantísimo esto que estamos hablando. En uno de los libros de la Biblia que vamos a conversar ahora, en el de Abdías, se habla de esto, de cómo la persona se considera y se ve en las alturas. Entonces, ¿qué sucede? La autodivinización, según Alfred Adler, quien quiere investigar más, uno de los psicólogos más famosos en su tiempo. Nosotros no estamos contra la psicología. Creemos que la Biblia es la autoridad suprema, infalible, insustituible. El mejor texto de psicología es la palabra de Dios, que no te quepa duda de eso. Pero Dios en su multiforme gracia ha designado que profesionales en cada área de la vida del ser humano pues desarrollen técnicas. El ingeniero desarrolla técnicas, el doctor en medicina desarrolla técnicas, el psicólogo desarrolla técnicas. A veces esas técnicas no son compatibles con la Biblia, entonces la desechamos, ¿verdad? Pero cuando complementan a la autoridad que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, Jesús es la palabra, entonces sí la tomamos porque la multiforme gracia de Dios consideramos que es buena. Según Alfred Adler, este complejo de autodivinización es la tendencia de querer parecerse a Dios. Entonces la persona empieza a comportarse como un ungido, como un llamado para una misión especial. Y esto puede llegar a límites psicóticos. ¿Usted recuerda a David Koresh en Texas, en Waco, Texas? Sí. ¿Usted recuerda a Jim Young en Louisiana? Sí. Pueden llevar a gente hasta la muerte esta autodivinización. Es bien peligrosa cuando llega a grados psicóticos. Wow. Pero una cosa, ministro, ahora que usted me está diciendo eso, es demasiado importante tener la revelación de Dios. Aleluya. Es demasiado importante tener el conocimiento. Pero entonces, si no se maneja bien el conocimiento, ese mismo conocimiento puede contribuir a un desastre. Wow. Buena, obispo. Cuando conocemos la palabra de Dios, lo primero que hace la palabra de Dios es limpiarnos. Después el Señor empieza a revelarnos esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y empezamos a adquirir conocimiento, luz, y empezamos a sobresalir sobre nuestro medio ambiente. Ahí es donde está el peligro y es lo que usted ahora menciona, mi amado obispo. Por eso Jesús insiste en la mansedumbre. Jesús insiste en la humildad.
porque puede ser que al llenarte de ese conocimiento sobrenatural, de ese conocimiento sobre la psiquis humana, sobre la mente humana, las emociones humanas, es probable que te envanezcas. Y si eres un neófito, entonces empieces a considerarte superior a los demás. Yo a veces veo con tristeza predicadores, evangelistas, maestros que tienen un ego tan grande que opaca la palabra que predican. El ego tan grande que tienen, pues al final termina dándole la gloria a ellos mismos y quitándole la gloria a Dios. Es terrible. Y eso tiene sus causas, mi amado obispo, que quiero decirlas. Mire, ¿dónde usted piensa que puede tener su origen o su disparador este sentimiento de prepotencia, de orgullo, de soberbia, de altivez? Y estoy casi seguro que usted está pensando ahora que su disparador, que su origen está en el hogar nuclear familiar. Ahí está el origen. Ahí empieza. ¿Cómo empieza? Mire, a veces, y nos pasa a casi todos, por lo menos me pasó a mí, empezamos a tener hijos sin la madurez necesaria, sin el conocimiento necesario. Entonces, ¿qué pasa? A veces niños están pariendo niños, jóvenes inmaduros, irresponsables, de 15, 16, 17 años, jóvenes adultos de 18, 20, 21 con una madurez bastante baja. Usted sabía que ahora se ha acuñado un nuevo término en salud mental, se llama adolescencia. Adolescencia. Óigame, Sí, esto va acelerado. sí, adolescencia son aquellos adultos que todavía piensan como adolescentes. Y por eso vemos a jóvenes adultos de 18 a 21, 22, 23, 25 años todavía perdiendo el tiempo miserablemente en videojuegos. No es que los videojuegos sean pecados, sean malos, aunque hay algunos que son definitivamente malos. Pero vemos adultos perdiendo el tiempo miserablemente en videojuegos, adultos que no han madurado todavía para sostener y mantener un hogar, para cuidar a una esposa, a un esposo, para cuidar y atender no solo físicamente, sino emocionalmente a los hijos. Entonces, ¿cuáles son las causas que al final van a llevar a un sentimiento de inferioridad, que a su vez se va a convertir en un sentimiento de superioridad, que a su vez se va a convertir en orgullo, altivez, altanería? ¿Cuál es? Oiga el orden. Primero, el sentimiento de inferioridad, que va a conducir a un sentimiento de superioridad. Y este a su vez va a conducir a la soberbia, a la altanería. Eso nace en el hogar nuclear familiar. ¿Cómo nace aquello? Primero con el desamor, amado obispo. El desamor de los padres contribuye enormemente al aparecimiento del complejo de inferioridad en los hijos. O sea, cuando los padres, por su inexperiencia, por su irresponsabilidad y porque ellos mismos sufrieron desamor, dan ese mismo pago transgeneracional a sus hijos. Por eso la Biblia dice en Éxodo 25, porque Dios es un Dios fuerte y celoso, que transmite, que pasa la iniquidad de padres a hijos, dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito sea Dios, que también dice, pero que hago misericordia hasta 1000 generaciones a los que guarden mis mandamientos. Bendito el nombre del Señor. Pero esa iniquidad va bajando de generación en generación. Ese desamor de los padres se puede volver sencillamente una autovaloración baja en los hijos, y en el lado opuesto polarizado también el mucho mimo, la mucha sobreprotección puede ocasionar complejos de superioridad. Recuerden que ese es el tópico que estamos tocando, complejos de superioridad que se convierten en orgullo. Esa es la primera causa, mi amado obispo, el desamor. Por eso, padres que están criando ahora, mucho cuidado con la negligencia.
con respecto a el principal sentimiento que el ser humano debe guardar, que es el amor. Sobre la fe, la caridad y el amor, el más grande, el mayor es el amor. ¿Qué le parece esta primera causa? Tengo 3 causas aquí, amado obispo. Vamos. La segunda causa, las ofensas. Cuando las ofensas son proferidas por los padres y son reiterativas, o sea, se repiten, son consistentes, van a ocasionar, entre otras causas, la instauración de un complejo de inferioridad, puesto que las ofensas desvalorizan a la persona. Recuerden que el orgullo, la prepotencia van a ser en un complejo de inferioridad. Esa es la base. Y estamos buscando pues los disparadores, el origen, el génesis de este sentimiento, de esta emoción, de esta conducta tan fuerte. O sea, las ofensas serían el segundo disparador. Aquí tengo un tercer disparador. Los castigos físicos, que son también emocionales, humillantes. Una cosa es corregir a tu hijo. Yo estoy de acuerdo a que se corrija con la vara. La Biblia me lo manda. Y si la Biblia me manda a corregir con la vara, no importa lo que diga el señor Spock, aquel psicólogo de los años 60 que dijo que el dar algunos varazos o algunos chancletazos en buen español al niño lo traumatizaba. No. Usted use la vara con su niño porque la vara lo va a corregir y es bíblico. Entonces, cuando usted va a corregir a sus hijos, usted tiene que tener en cuenta que no puede estar iracundo. Usted no puede corregir a su hijo con ira porque lo va a maltratar. Usted espera enfriarse y entonces lo corrige, porque los castigos físicos desproporcionados pues van a ocasionar en los hijos una baja valoración, una baja autoestima. Esas son las 3 principales consecuencias de la baja autoestima, de los complejos de superioridad, de inferioridad que conducen a los complejos de superioridad y al final al orgullo, la prepotencia, la altivez de espíritu. Pero ministro, hay algo que me llega, hay algo que me llega a mí como en el pensamiento. Tiene que ver, existe alguna influencia entre el problema de carácter y eso hay algún problema, porque es como que cuando las personas no tienen carácter, como que también exhiben un comportamiento parecido, porque no saben lo que quieren y creen que lo quieren y que lo saben todo. Sí. ¿Cómo podríamos comparar eso ahí? Precisamente la falta de carácter viene por la inmadurez. La inmadurez, fíjese que nosotros estamos creciendo continuamente. La ley de la vida, nacemos, crecemos, maduramos y morimos. Cuando nace el niño, empieza un proceso de aprendizaje que va a durar toda la vida. En ese proceso de aprendizaje van a haber factores cognitivos, pero van a haber factores emocionales. Los factores cognitivos lo empieza papá y mamá en la casa, lo continúa la escuela después, la universidad más tarde. Pero los aspectos emocionales, lo que es la enseñanza doméstica, que viene muy acompañada de las valoraciones de amor, del cuidado a los niños, son los que van a formar un carácter estable. La persona con inmadurez va a manifestar deficiencias emocionales que se van a traducir en problemas de la personalidad. Personalidades temerosas, como por ejemplo la personalidad dependiente, la personalidad codependiente, son personalidades que dentro de su baja valoración van a intentar pues sobreponerse exhibiendo un complejo de superioridad, exhibiendo superioridad, y de ahí va a venir la soberbia. Gente que no es humilde, aunque tiene carencias, pero no las quiere reconocer. Amén. Quiere decir que todo eso es como un paquete que se conecta una con la otra. Correcto. Porque el que tiene soberbia, él se lo sabe todo y nadie sabe más que él.
Pero Son los entonces ahí famosos. entra también el problema de su carácter. Sí, sí. Wow, Son eso los está famosos. poderoso. Sí, los famosos sabiones, los que lo saben todo, en todo están opinando, no son humildes para nada y caen mal dentro de su medio ambiente. Entonces, precisamente lo que andan buscando, que es aceptación, amor, es lo que menos reciben. ¿Por qué? Porque disgustan a los demás. Los sabiones, las personas que se las saben todas, al final terminan cayéndole mal a los demás y dejan de obtener precisamente lo que con desesperación están buscando. Y vienen consecuencias a estos problemas. Una de las primeras consecuencias es que la persona devela sentimientos de temor y de rechazo a la crítica. Son personas que no son capaces de soportar la crítica y se vuelven pleasers. ¿Qué es un pleaser? Es una persona que está constantemente complaciendo a los demás. No sabe decir que no, se compromete en cosas que no puede cumplir, siempre está aceptando responsabilidades porque teme ser rechazado, teme ser criticado y al final quiere complacer a todo el mundo y termina complaciendo a nadie. Los famosos pleasers. Esa es Wow, una de las consecuencias. eso está pesado. Entonces, otra de las consecuencias de esa baja autoestima, los pleasers van a tratar de mostrar algunos, una parte, ese sentimiento de superioridad para tratar de compensar ese temor al rechazo. Van a tratar de exhibir, no, yo no necesito a nadie, pero en realidad están muy, pero muy necesitados. Amén. ¿Quiere que le diga algo, obispo? Nosotros tenemos que tener misericordia de aquella persona orgullosa, de aquella persona vanagloriosa, de aquella persona soberbia, porque esa persona sufre mucho. Está principalmente sola, porque por su soberbia y su altivez, la gente le rechaza. Otra de las consecuencias de el mantenerse en esta condición de altanería, de arrogancia, es que la persona se deprime. Como está tan sola y como está fingiendo lo que no es, entonces llega a estados de depresión clínicos, estados de depresión tremendas, que la misma persona no se explica el por qué se deprime. ¿Usted sabe que el machismo viene de esto, mi amado obispo? Pero también se deriva de ahí. Una consecuencia de la O sea que soberbia. es una base que tiene muchos complementos. Muchas Wow. ramificaciones, muchas Eso es raíces. interesante que lo conozcamos, porque claro, la necesidad de dominar y manejar a la mujer, que se llama misoginia, la misoginia que es el machismo, una de las manifestaciones son el machismo. La misoginia es odio mezclado con necesidad de la mujer. El hombre misógino odia a la mujer, pero la necesita. Entonces, ¿qué hace? La apabulla, la domina, la esclaviza, precisamente la desvaloriza con la intención de tener lo que necesita, pero tenerlo controlado de una forma enfermiza. Quiere decir que la utiliza cuando él cree que la necesita. Claro que sí. Sobre todo en el aspecto sexual. El misógino va a tener a la mujer más bien como un objeto sexual para que le cocine también, para que le atienda a los niños, pero al final lo que tiene es un gran complejo de inferioridad que subyace ahí, y cualquiera ve a un macho y dice, wow, ese hombre tiene, es soberbio, es orgulloso, es altanero, es prepotente. No, al final lo que subyace, la base, es un tremendo y profundo complejo de inferioridad. Doctor, usted es un ministro que conoce a Dios y conoce la palabra y agraciadamente conoce la ciencia.
¿qué consejo nos da usted a nosotros que estamos todos los días conociendo gente de todo, con todas las situaciones? ¿Qué consejo nos da para nosotros poder ser exitosos con esa gente y lograr la meta de ayudarlos? ¿Qué usted nos aconseja? Ahí caemos entonces, obviamente, en la palabra de Dios, que es la mejor medicina que tenemos nosotros los seres humanos. En Abdías, que tiene un solo capítulo con 21 versículos, nos habla bien claro sobre este asunto de la soberbia. En el versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tremendo está esto. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer. ¿Cómo? Espérese. La soberbia de tu corazón. Eso está pesado te ahí. Ha engañado. En pasado, estás engañado por esa soberbia. Y sigue en presente continuo. Te ha engañado. O sea, yo estoy creyendo que fue, yo lo que interpreto es, yo estoy creyendo que alguien me engañó, pero fui yo mismo que me engañé. Aleluya, gloria a Dios, palabras rema. Gracias, obispo. Básicamente, tú mismo te estás engañando cuando eres soberbio. Tú mismo te estás autosacrificando. ¡Wow! Es tremendo, ¿verdad? Es duro. La soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea que la soberbia nos engaña. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Y eso se estaba refiriendo a Edom en particular, pero a todos nosotros en general. Los edomitas vivían en rocas. De hecho, Petra era una ciudad edomita. Son los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Exacto. Ellos ahí sí está bravo habitar, sí, al habitar en ciudades fortificadas de piedra, en lugares altos. Si ves Petra es un lugar impresionante. Y era de Edom, pertenecía a Edom, los descendientes de Saúl. Si ves esa ciudad, ellos habitaban seguros, entre comillas, en la peña, en la roca alta. Y aquí dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, dice la palabra, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, que es un símbolo de precaución, de fuerza, de celeridad, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas, que es un símbolo de altura y seguridad, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Aleluya. Serás derribado de ahí. Por eso en Proverbios, capítulo 16, verso 18, sí, dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esa es una de las consecuencias más terribles de la soberbia. Por eso tenemos que tener misericordia del soberbio. Por eso tenemos que tener misericordia de nosotros mismos si somos soberbios. ¿Por qué? E intentar cambiar, buscar la solución. En la palabra de Dios está la solución. Porque antes de que vengas al quebrantamiento está la soberbia. Antes de que vengas a la caída está la altivez de espíritu. Obispo, eso fue lo que le pasó a Satanás. La madre de todos los pecados se llama soberbia, orgullo, mi querido obispo. La madre de todos los pecados. Esto es serio. Esto es bien serio. ¿Cuál fue el primer pecado que se inauguró en el universo? La soberbia, el orgullo, la altivez. Y si buscas conmigo a Ezequiel, ahí está bien claro en Ezequiel el problema que hubo con Satanás. En Ezequiel capítulo 13, creo que es un momentito, déjame buscarlo. Ahí habla bien claro acerca de este problema de orgullo que tuvo Satanás. Bendito el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. No quiero que se me pierda. En Ezequiel 28. Oiga lo que dice, qué interesante. Dice, tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era músico, Satanás era músico, el ángel de luz, Luzbel. Por eso hay que tener cuidado con la música, mi amado obispo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue esa maldad que se halló? Vamos a leer. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón. Ahí está. La madre de todos los pecados. Se enalteció tu corazón, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sucedió? A causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren a ti. Ahí estuvo el origen del pecado en el universo, wow, mi amado obispo, en la soberbia. Wow. Entonces, es un mal que afecta en todos los niveles al ser humano, en el orden espiritual y en el orden normal, tradicional. O sea que tu tarea espiritual, si eres un soberbio en el orden espiritual, es muy difícil el manejo de tus funciones como ministro, como cristiano, como lo que sea, si opera en ti ese espíritu de soberbia. Sí, cuando la soberbia entra en un hijo de Dios, entonces empieza a considerarse mayor que su pastor, empieza a considerarse un predestinado. Es probable que divida una iglesia, porque es el mismo espíritu de división que viene de Satanás. Es probable que divida una iglesia. Esta gente no se va tranquilo y bendecido de la iglesia. Mira, la diferencia entre uno que no tiene soberbia y otro que sí, es que el que no tiene soberbia pide permiso a su pastor y le pide que lo envíe. Y entonces el pastor recibe de Dios, del Espíritu Santo, esa encomienda, y entonces le despide de una forma sana, de una forma espiritual, y inclusive le ayuda con equipos que necesite, agarra un par de familias y le dice, váyanse y apoyen al hermano tal para que él vaya levantando su iglesia. Esa persona salió de allí con mansedumbre y con humildad. El soberbio no, el soberbio sale y dice, en mi país hay un fuego artificial que se llama buscapié. El buscapié se enciende y sale por debajo sin levantarse del suelo y empieza a cogerle los pies a todo el mundo y todo el mundo tiene que danzar allí para que no le coja. Pues dejan un buscapié en la iglesia. Pues mire, creo que está interesante este tema porque usted sabe que nosotros, los que tenemos tantos años en el ministerio, vivimos todos los días experiencia al extremo. Que entonces es interesante conocer eso, conocer ese tipo de manifestación en la gente para ver si eso nos ayuda a prever un poco esas situaciones. Porque mire lo que pasó con Satanás. Satanás era el hombre de confianza de Dios porque era el adorador. Y entonces ese bárbaro no respeta ni a Dios. Quiere decir que el que tiene el espíritu de soberbia tiene el espíritu de Satanás. Definitivo. Y entra en condenación, según Romanos 13:1. Ese es el peligro,
Por eso el que está firme, mire que no caiga. Y eso nos atañe a todos. Nosotros no le estamos predicando solamente al que está oyendo, nos estamos predicando a nosotros mismos. La soberbia hace que entres en oposición a tu autoridad. Y entonces entras en lo que se llama oposicionalidad y desafío, que son dos trastornos emocionales, by the way, valga la aclaración. Oposicionalidad y desafío te lo puedo definir de forma académica. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a desafiar la autoridad, no se somete y la palabra dice en Romanos 13, 1 y 2 que entra en condenación. Es muy triste que un hijo de Dios, una hija de Dios entre en condenación. A mí el alma se me entristece demasiado al pensar en eso. Entonces, ministro, vuelvo otra vez porque me está... Oiga, entonces, ¿para qué tanto conocimiento en la vida de una persona si ese espíritu es que lo gobierna y lo controla? ¿Para qué? Por eso muchos dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre impusimos la mano sobre los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a responder, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque eran personas que provocaban lo que Satanás provoca, división, resta, provocan contienda, provocan disensión por causa de su orgullo. Por eso Jesucristo insistía, aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios se anonadó, se hizo nada por nosotros. Jesucristo vino a la tierra y se despojó de toda su deidad. Él pudo haber venido en cuna de oro, en palacio suntuoso, pero vino en un pesebre en Belén. Gloria a Dios, lo más humilde que pueda hacer, porque él se despojó a sí mismo. Entonces nosotros, los que le seguimos, nos llenamos de orgullo y eso es contraproducente, eso es irónico, que nosotros nos llenemos de orgullo. Hay personas que se hicieron grandes, mi amado obispo, wow, por causa de la palabra. Hay personas que son grandes hoy por causa de la palabra y se han llenado de orgullo y se han llenado de soberbia y se han llenado de prepotencia y nada es de ellos. Todo es de Jesucristo y lo están usando para vanagloriarse a sí mismos. Eso es un pecado grave. Mire el poder y la autoridad que tiene a quien él envía a hacer cualquier cosa sencilla. Mire bien, cuando él iba a entrar a Jerusalén, él mandó a alguien a buscar el pollino. Oiga bien, a buscar el burrito. Mire la autoridad que tiene el enviado. Gloria ¿Y a Dios. para dónde tú vienes a buscar este pollino? No, el maestro lo mandó a buscar. Óigame bien. Muy distinto. Eso es una muestra de la autoridad que tiene el enviado. Aleluya, aleluya. El pollino tenía un dueño, pero lo mandó el maestro, la autoridad suprema lo mandó a buscar. Eso es número uno. Número dos, trajeron el pollino que nadie lo había montado. O sea, a veces somos lobos en el espíritu, en la manera de actuar, en la manera de vivir. Somos lobos. Y usted sabe por qué no hemos experimentado ser mansos. Porque no hemos dejado que Jesús se asoma sobre nosotros. Cuando se monta encima de ese pollino, oiga, que era lobo. Yo tengo un concepto de lo que es un animal lobo. Porque yo llegué a subirme en burrito lobo y a los 3 segundos yo estaba en el suelo. Más sin embargo, ese burrito va con Jesús entrando a Jerusalén porque el hombre que doma el espíritu iba encima de él. Aleluya. Oiga, pero otra cosa que me gozo. Óigame bien, ¿qué hicieron? Le tiraron manto, ¿verdad que sí? Sí. Los hombres de Dios tiraron el manto al burrito, unieron los mantos, lo unieron y lo tiraron al que iba encima del burrito. Aleluya. Óigame bien, la autoridad y el entendimiento de reconocer que él es
supremo, esos mantos representaba el ministerio que necesitaba unirse al que lo daba, le daba forma y sentido. Amén. Entonces, si no hay un envío, no hay autoridad. Y si no hay autoridad, no hay manto. Y si no hay manto, no hay nada que hacer. Gloria a Dios. Bendito el Señor. La soberbia es lo peor en nosotros los seres humanos. Debemos buscar la salida cuando entendemos eso. Y Satanás es tan soberbio que él se da cuenta a través de mis manifestaciones, mis debilidades. Y cuando él ve esas debilidades, él me rodea como cuando una presa rodea a la otra para comérsela. Así me rodea Satanás. Y hay gente que muestran esa debilidad, y por mostrar esa debilidad es que vienen tanto espíritu a rodearlo, no dándose cuenta que en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Quiere decir, aleluya, esos espíritus inmundos del diablo no tienen por qué rodearme, porque si amén, yo revelo una debilidad, pero en Cristo soy fuerte. Aleluya. Wow, está poderoso eso, pastor. Y la palabra lo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. Usted se da cuenta que también hay aves que como que perciben esa debilidad. Yo que criaba pollo y gallina, me gustaba criar y gallo. Y en un patio a veces cantaban 3 gallos. Y cada uno le tenía miedo al otro. Pero el día que uno de los gallos descubrió que los otros tenían miedo, se perdieron ese día. Tenían que salir huyendo del territorio. Sí, aleluya. Y eso mismo sabe Satanás de nosotros. Ve una debilidad y entonces manda estrategas que nos cercan, nos controlan, y ya nosotros ahora parecemos como el control del televisor. Vamos a hacer lo que ellos digan, pero es una debilidad de nuestro carácter. Hay algún aspecto de soberbia que se manifiesta porque esa es la raíz. La base de todo el pecado viene en la soberbia, mi amado obispo. La Biblia dice en Proverbios 21:4 que es pecado, le llama por su nombre, le llama pecado. Dice: la altivez de ojos y el orgullo de corazón son pecado. Y en Isaías 2:17 dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. ¿Para qué? Para que solo Jehová sea exaltado. Amén. Gloria a Dios. Wow, está poderoso eso. Quiere decir que la base de todo pecado viene ahí. Ahora bien, está interesante. Eso está demasiado interesante. Y eso para nosotros como ministros, como padres, como esposos, como hermanos y como gente que tiene un compromiso social también, porque tenemos un compromiso social. Necesitamos cumplir con las leyes. Necesitamos no andar por ahí, establecer como un uso de costumbre, no obedecer las leyes. Entonces no hay manera. O sea, quiere decir que a un soberbio usted lo puede tener en una cárcel y ni la cárcel lo soporta. El soberbio solo obtiene males. Por ejemplo, el divorcio. En estos días yo tuve pleitos con mi esposa. Peleamos. Usted pelea, pastor, sí, porque yo soy ser humano. Y peleamos mi esposa y yo. Y yo dije: ella puede tener razón o yo puedo tener la razón. Yo creo que tengo la razón. Pero si me pongo ahora en contienda, en pleito, en disensión, en iras, entonces voy a estar trabajando con 4 obras de la carne.
y se supone que yo estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces dije, yo voy a hacer lo que Cristo me dice. Yo voy a ser manso y humilde de corazón. Dejé la soberbia de creer que yo tenía la razón y me porté humildemente con ella. Le dije, bueno, mi amor, quizás tú tengas razón, quizás yo. No vamos a darle lugar a Satanás en esto. Después vamos a hablarlo en otra oportunidad. Y quedamos amiguitos, contentos, dándonos besitos y como novios después de 42 años de casados. ¿Qué le parece? La soberbia no paga, la humildad sí. Ahora, óyeme, eso está interesante, eso que usted está diciendo, lo que usted está dispuesto a sacrificar por el amor, por la bondad, por la palabra, por Dios. Oiga, ahí es donde se extrañaban los de la ley. Ahí es donde se extrañaban, ellos se extrañaban. ¿Por qué? Porque lo de ellos era la ley que ni siquiera ellos mismos la pueden cumplir. Y por eso viene Jesús, viene un paquete en la gracia. La gracia de Jesús tiene la representación del amor, de la bondad, de la misericordia, de la paciencia y de la disposición de sacrificar lo que sea por amor a Él. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay gente que rompe con su familia. Hay gente que rompe por el con orgullo. su esposo. Hay gente que rompe con su esposa por la religión. Sí, es sí. un problema serio. Es un problema serio. El orgullo, el ser fariseo, el fariseísmo te puede llevar a romper hasta tu hogar y eso es trágico. Hay gente que va alegremente a donde un abogado a pedir el divorcio y no sabe las consecuencias. Y quizás ahora le estoy hablando a alguna persona que está pensando en divorciarse, que está por firmar los papeles. Quiero decirte que eso es una tragedia. La tragedia más grande que puede haber en tu vida es que te divorcies. Eso es orgullo. Al final, o tú eres el orgulloso o tu compañero o compañera son orgullosos o los dos. Si ustedes quitan el orgullo, si ustedes quitan la prepotencia, la soberbia, yo estoy seguro que la humildad de Cristo, la mansedumbre, va a hacer que empiece un entendimiento, una comprensión, una empatía entre ustedes. El motivo de ese divorcio es el orgullo, es la prepotencia, es sencillamente este problema de soberbia. Arrepiéntete, dice el Wow, Señor. quiere decir que ahí hay una raíz fuerte, ministro. No puede estar una idea, una religión, un pensamiento o una revelación, entre comillas, por encima de la relación que Dios ha establecido. Amén. Y tenemos mandamientos claros. Nosotros no andamos por emociones. Nosotros somos siervos. Los siervos no se gobiernan. Nosotros sometimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y le dijimos Señor. Al llamarle Señor, le dijimos gobierna nuestra vida. El libre albedrío te lo ofrendamos en la cruz, Señor. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí, aleluya. Ahora soy manso y humilde como tú y copio y obedezco lo que tú me mandas a hacer. Y tú me mandas a humillarme y no precisamente a andar en soberbia. Wow, qué poderoso es Dios. Y bueno, una cosa, ministro, aterrizando a las soluciones de la fe, de la palabra de Dios, aterrizando ahí, hay cientos de personas que están conectadas con nosotros, que están ávidas y están esperando un consejo en la palabra de cómo Dios va a ayudar a resolver todos estos problemas emocionales o de conducta o de lo que fueran o espiritual. Vamos a hacer un enfoque fundamentalmente en las soluciones de Dios para todas estas situaciones. El evangelio es fácil. La solución es fácil. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Esa paz que estás buscando, ese consuelo, esa estabilidad matrimonial,
esa estabilidad familiar, ese prosperar en lo financiero, así como prospera también tu alma. Viene de la obediencia. Dice en Job, la Biblia, si tú de mañana buscares a Dios e implorares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego, porque las promesas de Dios son condicionales. Mira que hay 4 condiciones dadas ahí. Si tú de mañana buscas a Dios e imploras al Todopoderoso, si eres limpio, si eres recto, ciertamente luego Él se despertará sobre ti y hará próspera en todos los órdenes, no en el más barato, que es el dinero, y hará próspera la morada de tu justicia. Y ahí está otra de los pedidos del Señor. Otra de las condiciones, que vivas con justicia en tu hogar. El arrogante no puede ser justo porque se cree merecedor de todo. Cuando tú implantes justicia en tu hogar, tú vas a ser una persona que dé a los miembros de tu familia lo que merecen. Si eres un siervo humilde en la iglesia, también vas a dar a los hermanos lo que ellos merecen. ¿Y qué merecemos nosotros? Misericordia, sobre todo. Fíjate que la misericordia de Dios es nueva cada día. Aleluya, porque la necesitamos nueva cada día. Ahora, ministro, la humildad no es una actitud simplemente física de mostrar pacífico, de ponerse la peor ropa como para verse. O sea, la humildad tiene una profundidad más allá de lo que tú puedas demostrar, ¿verdad que sí? Sí, la humildad no tiene que ver con la riqueza, por ejemplo. Cuando llamamos a esa persona es muy humilde, no, quizás esa persona es muy pobre, pero humilde. Habría que ver si manifiesta esos dones, esas cualidades, esas características de humildad. Humildad no es estar como un santurrón con las manos así y consintiendo, porque es más que eso, es más profundo, y quizás después pudiéramos hacer un programa acerca de lo que es la humildad, porque puede llegar también a extremos como pusilanimidad, mi amado obispo. El pusilánime a Dios no le gusta, es el cobarde. Y en la lista de los que van al infierno, el cobarde está de primero. Así que cuidado si confundes humildad con el ser cobarde, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tiene sus aristas, tiene sus bemoles y sostenidos el asunto de la humildad, y es para dedicarle una hora a trabajar con eso, porque hay mucha misconception, mucha información equivocada en nuestras mentes acerca de lo que es la verdadera humildad. Gloria a Dios. Ministro, hemos agotado un buen tiempo. Hemos hablado de muchas situaciones. Me gustaría que hagamos una oración por toda la gente que está ahí escribiendo, manifestando necesidades, manifestando cosas, pero quiero también, sin lugar a duda, informarle a toda nuestra audiencia que usted tiene sus estudios profesionales en la ciudad de Kendall, y que cualquier ministro, cualquier compañero, cualquier iglesia, cualquier ministerio, para traer lo que son terapias de familia, esa es parte de su tarea profesional, que usted está ahí disponible y está en su territorio para servirle a su pueblo. Bendito sea Dios. Pero quiero que, aparte de eso, usted haga una oración por tanta gente con tantas necesidades, con tanto soberbio, para que en algún momento la luz de Dios, la luz de Jesucristo le llegue y puedan comenzar a trabajar con ese flagelo que lo destruye a ellos, destruye la sociedad, destruye la familia, destruye el ministerio, lo destruye todo. Así que quiero que usted haga esa oración en este tiempo para bendecir a esa gente. No, pues no, amado obispo, yo no me voy a perder el privilegio de que mi obispo me bendiga con su oración. Así que por favor, lo voy a desobedecer. Ore usted por nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Señor Jesús, agradezco a tu siervo que ha dedicado este maravilloso tiempo para edificar tu iglesia. Amén. Porque todo lo que tú nos has dado es para edificar tu iglesia. Amén. Pero tú has puesto en nosotros un corazón de honra. Y en este día, en este tiempo, aprovecho para orar por tantos hermanos, tantos compañeros, tantos amigos que en este momento están convencidos de esta realidad por la palabra tuya. Tu palabra le has hablado a ellos y a nosotros. Amén. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia, Señor. Dale herramientas a ellos y a nosotros para enfrentarnos a estas situaciones que operan en nosotros y que afectan a nuestro entorno, que lo afectan. Ayúdanos, Señor, a reposar en la humildad que es tuya y que eres tú. Ayúdanos a bajarnos, Señor, de tanta soberbia. Amén. Para que podamos comprender que tú eres manso y humilde, que tú eres la guía, que tú eres el ejemplo, que tú eres el parámetro, que tú eres la guía nuestra para que podamos llegar a este, copiando de ti, Señor Jesús. Por eso en esta hora y en este tiempo dejamos libre de todo espíritu de soberbia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu diabólico, porque la soberbia es un espíritu diabólico destructor. En esta hora, Señor, enviamos la palabra y tu palabra dejará en libertad a los soberbios, porque los soberbios Amén. Son reos de su misma causa. Por ende, en este día y en esta hora declaramos que tú los haces libres, que tú rompes Amén. Esos grillos que lo atan en el nombre Amén. De Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, pastor, aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Dele un saludo bondadoso antes de usted despedirse Amén. De este gran segmento, de este gran día, a esta gran audiencia que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, te bendigo, hermano, hermana, amigo o amiga que nos estás escuchando en este momento, y aquellos que han de escucharnos por diferido en los próximos días, semanas, meses y hasta años. Esperamos que esta palabra haya calado profundamente en tu mente, capacidad cognitiva, y en tu corazón, capacidad emocional, de forma tal que la puedas aplicar en tu vida diaria y puedas ser librado de este flagelo terrible, de este pecado capital, pecado terrible que es el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. En el nombre de Jesús te declaro manso y humilde de corazón, y nos declaramos a nosotros también mansos y humildes de corazón. Te amo en el amor de Jesucristo. Amén. Ministro, muchas gracias, muchas bendiciones por esta aportación que usted ha hecho al reino de Cristo. Gracias, y seguimos orando para que Dios lo siga bendiciendo en este tiempo y en los demás. Así que muchas gracias, Pastor Daniel Hernández, pastor de la Iglesia Jesucristo, admirable consejero de la ciudad de Kendall, Miami. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén. Adiós. Muchas bendiciones.